Seguimos con Dostoyevsky. No nos va a alcanzar hoy casi para presentarlo, porque es tan vasta la obra de él, tan significativa y que ha repercutido tanto que, que hoy, bueno, lo voy a presentar, va a quedar presentado en este curso que hace como un panorama de estos escritores rusos del siglo XIX. Fyodor Dostoyevsky era inevitable salteárnoslo, no podíamos hacer eso, pero él es un escritor que no va a estar tan visto en un cuento, pero sí en sus novelas. Necesitaríamos un curso específico de Dostoyevsky, pero de mínimo cuatro encuentros para ver esas novelas y todo eso que les decía sobre la repercusión que dejó su obra. Entonces ahora lo que vamos a hacer se los voy a presentar a él como hice con los otros, su vida, y después me voy a referir a su obra en general y de una manera muy general, muy sintética, como una presentación de él. Voy a analizar el cuento que elegimos, Un árbol de Navidad y una boda, y va a quedar presentado, pero les recomiendo que, que sigan con él de una manera profunda, porque este es un escritor realmente significativo. Pero bueno, vamos a empezar a referirnos a su vida, que fue el segundo hijo de 6 hijos de un médico, el doctor Mikhail Dostoyevsky. Su madre se llamaba Maria Fedorovna. Era una familia de clase media, con pocas pretensiones culturales, y él recibió una educación bastante mediocre. Bueno, médico era su padre en un hospital de Moscú. Era un hospital para gente de pocos recursos. Ese señor, el padre de Dostoyevsky, era muy severo. Hay muchísimas anécdotas de cuán severo era. Además, imponía la observancia y de los rituales de la ortodoxia, de la iglesia ortodoxa rusa, muy rígido con eso. Cuando Dostoyevsky tenía 7 años y su hermano Mikhail 8, fue promovido y pudo comprarse una casa en un pueblo a 150 kilómetros de Moscú, que era el lugar a donde solían pasar los veranos. Bueno, la infancia de Dostoyevsky sucedió pegado al hospital. Su casa quedaba pegada y solían cruzarse con los enfermos porque jugaban ellos en los jardines del hospital, entonces se cruzaban con ellos, y estos pacientes eran pacientes muy pobres. Por otro lado, también en su casa leían cuentos, bueno, su valla le leía cuentos populares, fábulas, y la madre le enseñó a los hijos a leer con la Biblia. Les leyó a Pushkin. También se leía Cervantes, Goethe, Gogol. Gogol lo influyó muchísimo. Decíamos en el encuentro anterior que Dostoyevsky decía que todos vienen los escritores rusos bajo del capote de Gogol. Y además sus padres leían en voz alta toda la noche. Pero fue una infancia muy dura. Se sucedieron muchos hechos que lo marcaron para siempre. Si hay biografías de Dostoyevsky y van a saber la cantidad de cosas que suceden en la vida de Dostoyevsky, pero también en la infancia. Y por ejemplo, una vez violaron a una nena de 9 años, un borracho la violó, y a él le pidieron que fuera a buscar a su padre para atenderla. Y eso lo impresionó muchísimo, la idea del deseo de un hombre maduro por una nena,
que es algo que aparece mucho en su obra. También en un momento presenció la flagelación de un cochero también enfrente de su casa, otro hecho que lo marcó muchísimo. Pero a los 12 años lo enviaron pupilo y su madre muere de tuberculosis cuando él tiene 15 y el año anterior él y Mikhail habían sido retirados del colegio donde iban pupilos y los enviaron a una academia militar en San Petersburgo, pero su hermano Mikhail fue rechazado porque tenía una salud débil y entonces en vez lo enviaron a otra academia en Estonia. Y a Fyodor le iba mal en la academia, era torpe, era un poco outsider ahí, pero por otro lado era buen compañero y era querido. Dostoyevsky era epiléptico y del primer ataque que sabemos es cuando se entera de la muerte de su padre, que supuestamente murió de un ataque al corazón, pero un vecino contó que unos ciervos lo habían atacado y que murió por eso, ¿no? Y aparentemente porque violó a la hija de uno de ellos. Volvemos con el tema de lo que es el trato de los ciervos. Dostoyevsky se recibió de ingeniero en la academia y ya desde joven empezó su gusto por las apuestas, le gustaba jugar a las cartas. En 1843 trabaja como teniente ingeniero, pero ya empezaba a escribir y lo primero que escribió y publicó fue Gente Pobre, que le fue muy bien y eso lo entusiasmó a seguir escribiendo. Pudo publicar El Doble, que ahí ya muestra un poco de lo que va a ser su maestría, sobre todo en lo que es la ambigüedad del interior del ser humano. Todo iba bien hasta que se topó con la policía secreta del zar, que era Nicolás I. Él era miembro activo del Círculo Petrashevsky, era todo en torno a Mikhail Petrashevsky, que era un socialista utópico, que agrupó a estudiantes, escritores, funcionarios que no tenían una visión muy favorable al gobierno, un poco de todo, y tan ecléctico era este grupo que no había una visión uniforme sobre política, pero lo único que los uniformaba o unía era que todos se oponían a la autocracia zarista y también a la servidumbre. Se reunían y discutían sobre filosofía occidental, sobre Hegel, sobre literatura, y al zar le preocupaba, les mencioné la vez pasada esto también, que le preocupaba la revolución burguesa de 1848 en Francia, como que algo así pudiera pasar en Rusia, y entonces tomó este grupo de intelectuales, discutidores, lo consideró un grupo subversivo revolucionario, y entonces los arrestaron en 1849, encarcelaron a los 123 miembros y los condenaron a la pena capital. Nicolás I, ¿no? A todos estos los formaron ante el pelotón de fusilamiento, preparen, apunten, y en vez de fuego les dicen que acaba de llegar el indulto del zar. Tengo entendido que no solamente una vez, sino 2 hicieron esto. Esto, por supuesto, empeoró la epilepsia de Dostoyevsky y los deportaron a Siberia hasta 1856. O sea que son 7 años.
Los primeros 4 años Dostoyevski los pasó con trabajos forzados, con criminales comunes, y las condiciones extremas de encarcelamiento le afectaron su estabilidad mental, sobre todo porque tenía prohibido leer y escribir, salvo podía leer algo religioso. Estas experiencias las volcó en La Casa de los Muertos, que, que demuestra un enorme insight en lo que son las conductas criminales o patológicas. Bueno, después estuvo 5 años exiliado con un contingente de la Armada, todavía en Siberia. Toda esa experiencia, que como les decía son 7 años, exacerbó su epilepsia. En el 57 se casó con una viuda, María Isayevna, y esta fue una relación complicada desde el principio. Ella, cuando se conocieron, estaba casada, tenía un hijo, y él esperó a que enviudara para pedirle la mano. Mientras tanto le escribía cartas, ella, amenazándolo con que se iba a casar con un oficial. Y esta relación complicada, parece que lo que los unía era el sufrimiento, y eso se trasladó a su obra del 61, Los humillados y ofendidos, a donde hay una Natalia que atormenta a sus amantes. Desde el 59 vive en San Petersburgo, tiene que reempezar su carrera como escritor por toda esta ausencia de tantos años, y encima regresar como convicto, como ex convicto, ¿no? Es la época de gloria de Turgenev y Tolstoy, y a él esto le está en este momento reempezar, le cuesta muchísimo, y para ayudarse decide ser editor. Lo hace con su hermano Mikhail, que empezaron una revista que se llamaba Vremya en el 61, y ahí fue que publicó Los humillados y ofendidos, y que no le fue muy bien. Aparentemente lo escribió para paliar la presión financiera, tiene que mantener a una esposa con un hijo, y bueno, la presión financiera va a ser una constante en la vida de Dostoyevski. En el 63 la revista la cerraron, los censores oficiales la cerraron por un artículo sensible respecto de asuntos polaco-rusos. Él venía de visitar Europa, decide volver pidiendo plata prestada, y esa va a ser otra constante en la vida de Dostoyevski, necesitar pedir plata prestada. Les comenté la vez pasada que a uno de los que le había pedido y no le devolvía era Turgenev. Y ese tiempo que estuvo en Europa era, por un lado, escapar a la presión financiera, es decir, a los acreedores. Por otro lado, un amor, porque él estaba loco por Apolinaria Suslova, y otra razón también era esta debilidad por el juego que les comenté, porque en Alemania eran muy atractivos los casinos. Bueno, en estos objetivos no le fue bien en ninguno, y en 1864 probó de abrir de nuevo una publicación, que esta duró menos de un año, pero por lo menos le sirvió para publicar Notas del subsuelo o Memorias del subsuelo, que esa es otra de las novelas, es corta, que se las súper recomiendo. Realmente muestra ahí lo que es Dostoyevski. Ese es el año que muere su hermano Mikhail. Él era muy cercano a él, eso lo afecta muchísimo.
Y también muere esta esposa con la que había vivido 7 años infelices y encima estaba lleno de deudas. Estaba escribiendo Crimen y Castigo, pero lo tuvo que dejar para escribir para escribir algo más que le trajera dinero y encima hacerlo rápido para ganar dinero, ¿no? Y pagar deudas. Entonces, aquí escribe el jugador, que lo escribe rapidísimo, y para escribir más rápido contrató a una secretaria, una estenógrafa, que se llamaba Anna Snipnica. Con la ayuda de ella pudo entregarlo a tiempo, encima ella fue muy hábil para ayudarlo con la idea de que lo presentara en la comisaría como para que después el editor no le diga que no lo había presentado a tiempo. Ella lo ayudó muchísimo entonces y con ella, bueno, con la que les decía antes, Suslova, había sido entonces cuando estaba casado, ¿no? Pero bueno, Suslova, que todavía en este momento Dostoyevsky seguía enamorado de ella, cuando él se separa le dice, no, ahora no me quiero casar, le interesaba a él cuando era casado, lo dejó por otros amantes que tenía. Eh, Ella ya era Suslova era una mujer con más experiencia y no quiso casarse con él. Eh, pero ella fue la mujer que más lo hizo sufrir a Dostoyevsky porque realmente moría por ella y siguió amándola después como un despechado. Pero esta muchacha, Anna Stepnica, que era 25 años menor que Dostoyevsky, en el proceso que trabajaron juntos para el jugador, eso los unió y se casaron en 1867. Ella le daba estabilidad a él, le transmitía confianza en sí mismo, tuvieron una luna de miel de 4 años en Europa, tuvieron una hija, Sonia, que se murió enseguida, después tuvieron 3 hijos más y uno de esos 3 también murió. Estuvieron casados 14 años y hasta la muerte de Dostoyevsky ella tuvo que padecer el carácter dificilísimo de Dostoyevsky, más su problema con el juego, esa adicción, y para él fueron los años más felices de su vida. Crimen y Castigo le trajo éxito, pero todavía seguía considerado como por debajo de Turgenev y de Tolstoy. Turgenev y Tolstoy eran ricos, no tenían los problemas financieros acuciantes de Dostoyevsky, incluso podían publicar obra mejor editada. Y para colmo la adicción por el juego, ¿no? Que eso parece que esta esposa joven, nueva, Anna Stepnica, lo manejaba muy bien, como que no es que se le ponía en contra de todo eso. Pero bueno, entonces el idiota lo escribió para, para pagar sus deudas, después entonces Crimen y Castigo, que, eh, que en este periodo que ya son años más estables para él gracias a esta esposa. Y además, en esa época escribía una columna popular, muy popular, que se llamaba Diario de un escritor, que paulatinamente fue ganando por esta columna mayor reconocimiento. Entonces, respecto de su obra, tenemos que dividirla en 2 periodos bien claros y que son antes y después de su encarcelamiento, de esa experiencia como prisioneros, que es del 49 al 57, 4 años de prisionero y 3 más todavía en Siberia. Sus grandes novelas fueron escritas después de que pasó un periodo de tiempo
de regresar y que logró esta estabilidad que la consiguió con este matrimonio. Bueno, entonces, como ven, haría falta un curso por lo menos, no sé, de 6 meses para estudiar su obra, eh, porque es muy impresionante la forma como penetra en lo más oscuro y complicado de la mente humana. Por algo Freud lo usó tanto, ¿no? Para entender la psicología. Y, y para empezar a hablar, y de este modo sintético que les proponía, tenemos que prestar atención a lo que son las dicotomías, es decir, a las oposiciones en la obra de Dostoyevsky, en los personajes, como por ejemplo presenta a San Petersburgo opuesta al campo, la pobreza de la ciudad, o sea, el descontento urbano y todos los problemas que acarrea. Eh, por ejemplo, el hombre cuando tiene 40 años, que todavía es optimista y cree en una cierta posibilidad de iluminación, versus el de 60, que ya es un ateo o un nihilista revolucionario. Y en general, en la obra de Dostoyevsky, los hombres aristócratas, o al menos de clase alta, interactúan con mujeres socialmente inferiores, y la mujer termina siendo más virtuosa que el hombre. Pero quizás el aspecto más relevante de estas dicotomías es creer en Dios versus el ateísmo. Y diríamos que sus personajes se dan cuenta de que si no hay un Dios, entonces cada ser humano es un Dios, o si no, no es nada. Y en el mundo de Dostoyevsky parecería que la única chance de paz del ser humano es creer en Dios. Y por eso uno de los hermanos Karamazov dice: si Dios no existiera, todo sería posible, que ahí habla del remordimiento, y en eso se apoya Sartre, en esa frase, para su existencialismo, para decir justamente, si el hombre crea su propia moral, es libre, es como al revés, diríamos. Es decir, ahí está la libertad de no tener que venir el mandato de Dios, supongamos, o de alguno de sus agentes, como ser un sacerdote o un rabino. No le tiene que venir de afuera, no le tiene que venir de una religión, sino que tiene que venir de su propia responsabilidad, va a decir Sartre. Y lo que él o ella hagan es su propia decisión y no un mandato aprendido o repetido en lo que es una religión, ¿no? Cuando alguien consulta, por ejemplo, un sacerdote para tomar una decisión, Sartre va a decir: ahí está el vértigo de la soledad que tiene el ser humano de tener que tomar la decisión sin ningún justificativo de que alguien lo manda. Y la verdad que diríamos que en Dostoyevsky, por otro lado, los hombres llegan a ser felices, los personajes de Dostoyevsky, como decíamos, si creen en Dios, porque si no están psicológicamente atormentados. Y acercándonos de a poco al cuento que seleccionamos para presentarlo, que les decía, un cuento con Dostoyevsky es insuficiente, pero es la forma en la cual lo estamos haciendo. Acá va a quedar presentado y ustedes van a poder continuar con él, pero bueno, un árbol de Navidad y una boda. Aquí, en vez de una mujer víctima o abusada, es una niña, algo que quizás podemos decir, bueno, como les conté
de eso que le causó tanta impresión cuando era chico y había sido una chiquita de 9 años abusada. En este cuento es primero fundamental prestarle atención al narrador, que es un narrador en primera, que observa. Él está en una fiesta infantil, en la casa de un señor influyente, muy bien relacionado, que parece usar la excusa de la fiestita infantil para reunir a los papás a hablar con esta fachada de inocencia que da la fiestita. Y a este narrador parecería que no le interesa ese tipo de conversación y se retira a un costado a observar. Y ahí le empieza a prestar atención a un hombre que tampoco se dedica a hablar con los otros papás, que está muy bien vestido, está escondido en un rincón y da la impresión de que no conoce a nadie. Después dice que supo que venía de una provincia y que estaba poco en San Petersburgo. Y repara en este Julián Mastakovich, que porque los dueños de casa parecen desvivirse por agradarlo, y el narrador se siente incómodo frente a estas personas tan importantes y está observando esto, ¿no? Cómo lo están queriendo agradar a este Julián Mastakovich. Y este narrador en primera va contando todo lo que va observando y de repente se instala en una habitación apartada y en esa fiestita de Navidad parecería como que sucede esta fiesta después de Navidad propiamente dicha, ¿no? Como que es cerca de Año Nuevo. Hay un árbol que ya está saqueado de regalos y adornos, es como que está rapiñado, y entre todos los niños repara en una chiquita de unos 11 años, pálida, que de repente se va a la habitación en la que él está y está jugando sola con una muñeca. Y mientras tanto, el padre de esta niña, que es un rico comerciante, se ufana de la dote que tiene apartada para su hija. A esa niña con esa dote le había tocado el mejor regalo. El dueño de casa había ofrecido regalos según la categoría de los invitados. Al hijo de Laya, que es una viuda que le daba clases a los hijos del anfitrión, le había tocado un libro, un libraco sin estampas. A ese chico le cuesta integrarse para jugar, como si tuviera clara su posición social, de que no tiene padre y que su madre trabaja de haya porque justamente no tiene padre, y se lo nota que está atraído por los otros juguetes. Pero los padres lo van empujando y el chico se va hasta el cuarto donde está la chica pálida jugando con la muñeca, y también está ahí el narrador escondido, que ellos no lo pueden ver. Esta es la chica de la dote, ¿no? Y los dos juegan tranquilitos hasta que de repente entra Mastakovich, que un rato antes había estado hablando con el padre de la niña, el rico comerciante. Y se le acerca a la chiquita y empieza a hacer cálculos de los años que le falta para poder casarse. La chica se asusta, el chiquito de Laya quiere defenderla, y cuando suenan voces en la puerta, el chiquito sale corriendo al comedor y Mastakovich lo sigue, lo acusa de robar fruta, lo insulta, y están como en una cacería de gato y ratón. El narrador se ríe y ahí hace notar su presencia. Mastakovich se aturde y más todavía cuando entra al comedor el dueño de casa y se pone a pedirle que contrate a ese chiquito, lo recomienda, le dice que es el hijo de Laya, es el Laya de sus hijos, que ella es una viuda de un funcionario honorable, y Mastakovich le dice que de ninguna manera, que hay al menos 10 candidatos mejores que ese chico,
y que no parece tan bueno como él cree. El narrador se ríe de nuevo, hace notar su presencia, y cuando se va de esa casa, lo ve a Mastakovich charlando con los padres de la chica de la dote y les alaba su belleza, lo hace frente a la madre. Y el narrador trata de hacerlo quedar mal, deja que escuche cuando le pregunta a un amigo si Mastakovich es casado. Y eh, aquí hay una elipsis y 5 años más tarde el narrador pasa por una iglesia y de casualidad presencia la boda de este señor importante y esa chica que ahora tiene 16 años y está tristísima, entregada a este Mastakovich, y el narrador concluye que al final este Mastakovich hizo un buen negocio. Por lo tanto, el narrador aquí es un personaje clave, es su observación la que hace al cuento. Fíjense que de él no sabemos absolutamente nada, solo que es joven, pero sí lo que él va transmitiendo, ¿no? Porque el cuento empieza con la boda, después retrocede 5 años para conectar un momento con el otro, y nosotros, lectores, sentimos el horror que él siente respecto del plan que traza Mastakovich frente a una chiquita de 11 años que juega con una muñeca. Ahora, lo único que hace el narrador en esta historia es observar y contar la historia. Nos hace preguntarnos por qué hacen esto esos padres, por qué cuidan tanto de su hija como para tener una dote para ella y que sea muy grande. Eso es una manera de cuidarla a la chiquita, pero todo eso para después entregarla a alguien tan despreciable, es decir, para finalmente entregarla al sufrimiento. No es que todo eso lo hacen por la felicidad de la chica, o es su manera de ver la vida, de cuál sería la felicidad, porque en ese momento en Rusia todo era dinero y todo era posición social. Es lo que nos están transmitiendo estos autores, y ni que hablar Dostoyevsky en este cuento, ¿no? Eso era lo que más le importaba a alguien de alguien. Como que ser pobre era un pecado. Y el mejor ejemplo es el hijo del Aya, que juega con la chiquita y el dueño de casa trata de rescatarlo, tratando de conseguirle un futuro, o sea, un trabajo, y, y Mastakovich lo persigue como un ratón. Otro ejemplo es los regalos que recibe él en comparación con el que reciben los demás, porque cada regalo va como de acorde a la posición social de cada uno. Y bueno, este Mastakovich es despreciable, pero todos lo admiran por su dinero. Y situaciones así, Dostoyevsky las describe en otras de sus obras. Este Mastakovich es gordo, le cuesta respirar. eh, bueno, y la boda entonces es el marco del cuento que comienza por ahí y hace un flashback de 5 años y al final del cuento regresa otra vez al presente, eh, desde conectando con lo choqueante que era cuando quiso besar a la chiquita, como que era rapaz frente a una chiquita indefensa. Entonces, Dostoyevsky nos presenta o nos muestra
la mente rusa tironeada por dos extremos opuestos. Hablábamos de estas dicotomías, el ascético por un lado y el autodestructivo, o sea, el ateo por el otro. Y, y bueno, su obra es tan interesante y tan perturbadora por esta razón, porque nos muestra esa pasión interna que es intrínseca al ser humano, eh, y, y, al final que eso también se relaciona con su trágico destino, ¿no? Porque eh, finalmente nos está mostrando esa tensión que es el tema principal de la obra a la larga, es el destino humano, ¿no? Que ya sabemos cuál es el final, algo que sabemos todos, pero en el mientras tanto está esa tensión, eh, ese tironeo que muestra la contradicción enorme que tenemos también. Y él lo va haciendo alrededor de un protagonista así tironeado por sus pasiones, y que ese tironeo lo van como sacando afuera del sistema o del orden social. Como que queda el protagonista, queda alienado, donde mejor se ve eso es en Crimen y Castigo, eh, pero de alguna manera es como que se libera de todo cuando queda alienado, ¿no? Se libera, pero en esa libertad es a donde Dostoyevsky lo encuentra como descarnado, y ahí empieza como un descenso al infierno, culpa de que como resultado desarrolla como un amor por sí mismo que lo hace introspectivo y entonces angustiado. Y entonces en Dostoyevsky vemos que esta libertad, que es de la que después va a tomar Sartre, es un estado amoral que es como que libera el lado diabólico del ser humano, que para Dostoyevsky solo lo contiene el Dios, ¿no? Que va chocando con su lado bueno y uno va a destruir al otro. Por eso, para Dostoyevsky la libertad es algo trágico, porque le ofrece al ser humano la oportunidad de elegir, que justo es lo que le gusta de esto a Sartre, de tomar decisiones. La libertad absoluta puede llevar a Dios, pero lo más frecuente es que lleve a rechazar a Dios y quedar atrapado en el mal. El mal está ahí presente, y sin el mal no haría falta Dios, porque el mundo sería algo divino, no lo necesitaría. Entonces, bueno, por eso a Sartre le pareció tan interesante Dostoyevsky y lo usó para pensar la filosofía existencialista. Ese vértigo de la libertad es saberse solo, el ser humano, para tomar decisiones sin ninguna instrucción moral de una religión que lo ordena, que manda y organiza la vida humana. Entonces, lo que es fascinante de Dostoyevsky es que nos desnuda la mente humana con todas sus pulsiones y contradicciones, que son la verdadera identidad de lo que es ser un ser humano. Así somos, y no es que la sociedad nos hace así, diría Dostoyevsky, ¿no? No es la sociedad, somos nosotros, ese tironeo entre el bien y el mal. Y después, por otro lado, el amor, que para Dostoyevsky el amor termina destrozando al ser humano. La mujer lleva al hombre, con toda la sexualidad de la mujer, lleva al hombre a la destrucción, y entonces el hombre queda como sin poder frente a la mujer por esa sensualidad que ella tiene. Pero para Dostoyevsky todo es culpa del hombre mismo.
Y con esa visión del hombre tan como atraído por la libertad, es que Dostoyevsky es de los novelistas rusos del siglo XIX que más vio, que más como se percató de que la revolución era algo inevitable. Por esa fuerte pulsión por la libertad que, que llevaría necesariamente a los rusos a la revolución socialista. Pero es así como Dostoyevsky ha sido tan estudiado y sigue siendo tan estudiado, y no solamente por críticos literarios, también por filósofos, por psicólogos, incluso por teólogos. Y eh, durante, desde que escribe, desde que empezó a escribir, que atrajo mucha atención porque era muy distinto a lo conocido y era muy distinto a lo que hacían Turgeniev y Tolstoy, que son sus contemporáneos. Eh, Después otra cosa que podemos agregar es que a él no le importaba escribir una narrativa como progresiva psicológicamente, cronológicamente. Él escribía con puzzles complicados, iba experimentando con voces narrativas extrañas eh, y, y esto sí es completamente novedoso para el momento, él experimentaba con voces narrativas extrañas, por ejemplo, de figuras patológicos o con patologías, y les permitía que estos personajes con estas patologías llevaran adelante el argumento, y por supuesto lo hacen de una manera desconcertante para el lector, porque incluso eh, desconcertaba la manera en que veían la realidad. Pensemos que estamos ahora ya en el realismo, estábamos viendo cómo se pasaba eh, del romanticismo al realismo, que en el realismo van a querer, los autores van a querer mostrar la realidad social, y él aquí está mostrando eso, pero con un individuo con la mente perturbada, con la mente con estas patologías que entonces le queda obsoleto el realismo puro. Eh, bueno, por algo Freud decía que Dostoyevsky se había anticipado a la psicología moderna. Y también por algo todos los psicólogos modernos aceptaron como válidas las observaciones de Dostoyevsky sobre sus personajes. Es decir, son observaciones sobre la mente humana, ¿no? Y en ese sentido, eh, para él, calculo que debe haber sido muy buena escuela haber convivido 4 años con criminales. En su obra hay criminales, hay crimen, hay suicidio. Eh, los hermanos Karamazov tiene asesinato, persecución, juicio, y Crimen y Castigo, que yo les diría que, en mi opinión, empezaría por ahí, por Crimen y Castigo. Ahí él, en esa obra, lleva a arte, a hacer un arte, el misterio de un asesinato, del el por qué alguien asesina. No va por la obviedad, porque ahí la verdad sería porque tiene tanta hambre, porque no le salen las cosas, y encima la asesinada es una mujer que nadie quiere, una señora que era una usurera. Entonces
eh, los lectores podríamos empatizar con él, como decir, no importa esa señora, es malísima, eh, es alguien vil, y entonces él va en esa novela como estudiando la mente de ese asesino, entra en su psicología y lo va siguiendo en lo que son sus ansiedades, las pesadillas, sus obsesiones. Y también, al mismo tiempo, esta obra va llamando la atención sobre el efecto de la pobreza, cómo influye la pobreza, y también el aislamiento en la mente de potenciales criminales. Es decir, qué pasa con alguien que potencialmente es un asesino si está en la extrema pobreza o si está aislado. Cómo esas dos cuestiones alimentan ese comportamiento criminal que tiene en potencia. Y otra alienación la produce la ciudad. Entonces, no es que en sus novelas se va a preguntar, bueno, ¿quién es el criminal? Los hermanos Karamazov, ¿quién mató a Karamazov? No, lo que se pregunta es por qué asesina a alguien, y, eh, y además, ¿quién es ese criminal? ¿Quién es esa persona que es capaz de eso? ¿Cómo tratar de conocerlo? Y también, por supuesto, se pregunta si es permisible, si un asesinato es algo que puede suceder. Son preguntas muy fuertes que Dostoyevsky se atreve a preguntárselas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un revolucionario y un criminal común? Porque para Dostoyevsky el crimen es un pecado y entonces la única manera de expiarlo es con el sufrimiento del asesino, del criminal. Tiene que sufrir, sufrir y sufrir hasta llegar a lo que sería como una transformación mística, ¿no? Como trascender ese horror que cometió. Entonces, no se va a preguntar quién es el asesino, se va a preguntar por qué asesina a alguien. Y con esto les presenté así de una manera sintética Dostoyevsky. Los invito a que sigan leyéndolo y a que sigan leyendo sobre él, eh, su obra, biografía, y si fuéramos a... si bien me parece a mí que, supónganse, que Turgenev queda presentado en este curso, y pueden leer y disfrutar a Turgenev, a Dostoyevsky le faltaría, lo necesitábamos presentar porque no podíamos poner a los grandes rusos sin poner a Dostoyevsky, y elegimos hacerlo con un cuento de cada uno para que dé el tiempo que tenemos para analizar un cuento. Lo hicimos, analizamos este cuento que muestra los aspectos de Dostoyevsky respecto de un personaje que es así de capaz de hacer el mal, ¿no? Porque es capaz de darle un beso a una chiquita de 11 años, es capaz de casarse con una chiquita de 16, y es capaz de hacerlo por dinero. Los padres que la entregan cuando piensan que están haciendo algo buenísimo para ella, pero nos hace falta muchísimo más para conocer a Dostoyevsky. Hoy queda presentado, seguimos con Tolstoy, y nos quedan Chekhov
y Gorky para este paneo que estamos haciendo de estos autores tan impresionantes rusos del siglo XIX. Y les recomiendo que con Dostoyevsky sigan más. Bueno, muchas gracias por acompañarme y nos vemos con Tolstoy.